Ya conocemos los rivales del Fútbol Club Barcelona en este grupo H de la Champions League, que son el Porto de Nico González, el Shakhtar Tardones y el Royal Amber, conjunto belga que debuta en la competición. Hoy, junto a Miguel Ángel Ruiz, analizamos el grupo, los rivales y las posibilidades del Barça en la máxima competición europea. Vamos a ello. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadi. Hoy nos dejamos un poquito de liga de mercado que está en las últimas horas muy candente y volvemos con una de las competiciones, quizá la competición no por excelencia, y una que al Barça estos últimos años es verdad que no se le ha dado del todo bien, como es la Champions League. Hoy tenemos aquí a Miguel Ángel Ruiz, un placer como siempre tenerte aquí. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas, Pablo. Encantado de estar contigo, de estar en el Estadi, a la que consiguieron mi casa. Realmente para mí es un placer volver de vez en cuando a charlar de fútbol y bueno, como siempre, encantado de ayudaros. Para hablar un poquito eso, del grupo de Champions del Barça, que es verdad que en los últimos años podríamos hablar, ¿no?, de que no ha tenido quizás la mayor suerte en el grupo, aunque creo que no se excusa, ¿no?, para no pasar de grupos un equipo como, y un club como el Barça. Y este año creo que es prácticamente imposible hacer un mejor grupo para las aspiraciones, ¿no?, al menos pasar de esa fase de grupos. El grupo está conformado por el Barça con el equipo de primer bombo, el Porto en el segundo bombo, Shakhtar Donetsk, un viejo conocido de la competición, en el tercer bombo, y por último el Royal Amber de Bélgica como equipo del cuarto bombo que tuvo que pasar la clasificación previa a la Champions League. Luego iremos ir analizando equipo por equipo un poquito por encima. Te quería preguntar primero, como digo, los dos últimos años del Barça en Champions han sido catastróficos, dos terceros puestos, ¿no?, en el grupo y caída a la Europa League. Después en la Europa League incluso más de lo mismo, peor en cada año que pasaba. Y te quería preguntar un poco por tu valoración, cómo crees que ha sido. Yo creo que es obviamente una catástrofe y un resultado que el Barça no se puede permitir, pero si ves diferencias, el primer año, ¿no?, que cayó contra Benfica y Bayern, por ejemplo, y el segundo que fue Inter-Bayern, no sé si a nivel de juego notaste diferente, ¿cuál crees que fueron los factores del primer y segundo año? Porque yo sí que creo, en ese particular, que hubo una diferencia. Sí que creo que el primer año era muy merecido, el segundo también, porque al final, si no pasas por grupos, te lo mereces, pero sí que creo que hubo más matices, lesiones, sí que creo que, no sé si tramos de mala suerte, pero sí que creo que igual decisiones arbitrales, que no vamos a entrar tanto, pero yo creo sí que creo que no le benefició del todo, y yo creo que los dos años fueron merecidos, pero sí que hay quizás diferentes condicionantes y factores que hicieron que el Barça cayese en grupos. Sí, yo creo que el año pasado hay una variable muy clara que es el tema de las lesiones, ¿no? Yo creo que al Mm, final sí me da la sensación de que el Barça de la temporada pasada sí tenía nivel para estar en Champions League con una plantilla al completo. Sí me da la sí. sensación de que se podría haber llegado a un nivel de juego lo suficientemente interesante como para poder pasar a octavos de final e incluso llegar un poquito más lejos, ¿no? Mm, No creo que el Barça fuera un equipo entre los 4 mejores de Europa, no, lo tengo muy claro, creo que el año pasado para nada era así, de hecho creo que el bajón competitivo es algo que se sigue arrastrando incluso esta temporada, me da la sensación de que así va a seguir siendo. Pero sí, como tú decías, ¿no? Yo creo que en la 21-22 sí que hay una realidad competitiva bastante flagrante, bastante clara, bastante evidente que reforzaba un poco la sensación de que en el club no se estaban haciendo las cosas bien, no se estaba planificando acorde a lo que se le puede exigir al Fútbol Club Barcelona y eso estaba dificultando muchísimo el terreno deportivo, ¿no? Para empezar, obviamente, ese vaivén de entrenador que ya hubo mm, esa temporada, la llegada de Xavi, la sensación de que con Koeman las cosas no habían ido nada bien, la sensación perpetua de que la plantilla no daba para lo que luego se contaba, ¿no?, en sala de prensa o lo que se intentaba defender. Mi sensación es que el Barça estaba muy lejos de lo que quería aspirar o de lo que se podía esperar de él y yo creo que en la temporada pasada pues eso cambia, quizás sí que hay una mejora evidente o plausible, pero sí que lo que está claro es que lo que influencia un poco la eliminación es también esa debacle a nivel de bajas que yo creo sí. que le perjudica claramente. Sí que es verdad que es curioso porque el Barça, como tú dices, el curso pasado no tenía nivel para llegar, no sé si para llegar, sino para
top 4 de los top 6 de Europa, creo que es evidente. Pero es verdad que si hubiese pasado de grupos, quién sabe, ¿no? Porque es verdad que esa zona del cuadro al final fue a priori más sencilla y quizás es curioso que estando eliminado en grupos, si hubiese llegado a pasar, quién sabe si hubiese llegado a cuartos o incluso un poquito más lejos. Es verdad que comentabas tú las lesiones, creo que sí que fue algo clave porque al final parece que pasó mucho tiempo, pero el Barça se jugó el partido clave contra el Inter en el Camp Nou, por ejemplo con Piqué, que parece muy lejos, pero jugó ese partido y tuvo un error muy grave, con Eric García, que ahora quizá cuenta menos y parece que puede llegar a salir, y también tuvo un par de errores que quizá lastraron, y al final es una defensa sobre todo que hoy en día parece irreal, ¿no? del Fútbol Club Barcelona y que queda muy lejos. Te quería preguntar ahora, sí, uno por los rivales, como decimos, es un grupo a priori, siempre decimos, muy sencillo para el Barça. Si cualquier aficionado del club hubiese diseñado, ¿no? un sorteo antes del propio sorteo, creo que hubiese sido muy parecido a lo que salió. El primer equipo de todos, a priori el más complicado, será el Porto. Quedó subcampeón en Portugal, a 2 puntos, si no me equivoco, del Benfica. Y el curso pasado justo cayó con el equipo que eliminó al Barça, que fue el Inter, que fue finalista y estuvo a punto de empatarle el partido al City y quién sabe qué hubiese pasado después. Hacía tiempo, creo, si no me equivoco, el Barça y el Porto no se enfrentaban. Sí que con el Benfica ha habido más enfrentamientos, pero con el Porto hace bastante tiempo. Es un desplazamiento también cortito, no exige de muchos kilómetros y creo que tiene un gran atractivo, ¿no? Como es la vuelta de Nico, que salió hacia Porto hace unos meses y Sí, creo que señor. sí será un escenario bonito de ver, tanto su vuelta al Camp Nou como cuando vaya al Barça a Porto. ¿Qué puedes contarnos de este Porto? Quizá tiene algunas bajas o quizá no es el equipo tan potente que te podía complicar, aunque sí creo que de los 3 integrantes del grupo es a priori el equipo más complicado. Sí, es el equipo más fuerte por plantilla, por rendimiento. Es el equipo históricamente más potente después del Fútbol Club Barcelona. Mm. Un equipo que ha sido campeón de Europa, un equipo que tiene esa tradición de estar siempre en fase de grupos o de estar casi siempre en fase de grupos. Creo que es un equipo que además sigue con una idea bastante parecida a la que han ido defendiendo en los últimos 3-4 años. Sergio Conceição es un entrenador que viene haciendo las cosas de una misma manera, con una metodología muy clara, corriendo muy poquitos riesgos, con un equipo en ocasiones incluso algo plano en muchas etapas en las que hemos visto un 4-4-2 demasiado poco, no sé, poco vertical o con muy poquita sensación de poder inquietar a los rivales. A mí es un equipo que no me ha gustado la temporada pasada. Es verdad que ha quedado segundo por encima de Mm. equipos que me parecían teóricamente más interesantes por plantilla o por modelo de juego. Casa Pia, por ejemplo, lo ha hecho muy bien, al final se ha quedado fuera. El Braga incluso me parece que tenía algún recurso más a nivel táctico y no tanto a nivel de plantilla, que también está encuadrado en este caso con el Real Madrid. Y la sensación que yo tenía con el Porto y la que tengo hoy por hoy es que realmente les han ido quitando piezas muy importantes en los diferentes mercados y no han ido reponiendo piezas con la suficiente calidad como para poder defender lo que se espera de un equipo como el Porto, ¿no? Sí que tengo Mm. la sensación de que es uno de sus grandes problemas. Sí que tienen piezas interesantes como Galeno, como el propio Eustaquio, que es un jugador que a mí me apasiona, me parece que lo hace todo bien en medio campo. Creo que tiene jugadores muy veteranos con la capacidad de ser importantes dentro del equipo, como Pepe, el habitual central del Real Madrid, históricamente hablando, todo el mundo lo conocerá. Sí, Un punta que, bueno, Taremi, yo creo que sí. es quizá lo más significativo, ¿no?, en ataque de este Porto, el internacional iraní. Recordemos que también está en la picota de este mercado. Yo no sé si Sí. quizá haya resultado que haya salido o no haya salido, no sé cuándo se va a publicar este vídeo, como tú bien dices, pero está un poco en la picota de poder salir incluso del Porto. Está Toni Martínez, que es un viejo conocido de la Liga Española. Mm. Hay muchas figuras que pueden resultar interesantes, pero no han terminado de fichar algo diferencial o sacar de la cantera algo diferencial que realmente sustente lo que el Porto hace 2 temporadas parecía mostrar, ¿no? Yo creo que es quizá el equipo, es un equipo un poquito venido a menos a nivel de Ya. resultados, aunque es un equipo muy incómodo, es un equipo que en su casa en Dodragao sí que te puede hacer pasar un mal rato, tiene jugadores con calidad diferencial, pero mi sensación es que tácticamente es un equipo bastante por debajo del Barça.
Sí, te iba a contar justo eso, que creo que en Dragao, en la salida a Portugal, sí que es un equipo que te puede complicar. Obviamente, a priori el Barça ahí es también favorito, pero te puede complicar porque es un estadio complicado. En casa no, es un equipo que está más fuerte. Entonces, lo de Taremi, hablabas de Taremi, sí creo que es de lo más significativo, como dices, y lo más peligroso arriba del Porto. Se hablaba, como bien dices, también de su posibilidad al Milán, que se ha caído, parece ahora, y no acabará saliendo. Veremos si para la eliminatoria está disponible frente al Barça. Yo sí que creo que es de los tres, obviamente, el más peligroso, pero con un nivel del Lombo 2 yo diría que es de lo más flojito que le podía tocar al Barça. Sí. El siguiente equipo, un clásico también de la Champions League, como es el Shakhtar Donetsk, un equipo que además estos 2 últimos 3 años siempre ha ido al grupo del Real Madrid, este año le toca con el Barça. Es verdad que es un equipo que creo que en los últimos años, sobre todo por el tema de la guerra, le ha afectado mucho, tanto a nivel de plantilla, porque muchos, por ejemplo, brasileños se fueron del equipo por motivos de bélicos, y también a nivel, por ejemplo, de localización del estadio, ¿no? Porque creo que obviamente en esta Champions no van a poder jugar en su estadio habitual, se tendrán que desplazar, es algo que también sin duda afecta. Al Barça también le pasa por otros motivos, pero creo que lo del Shakhtar es más significativo y es un problema mayor. Y no sé qué nos puedes contar. Obviamente quedó campeón en Ucrania, como prácticamente todos los años. Se le fue el verano pasado a Mudryk. Creo que han tenido bajas significativas, aunque tienen jugadores interesantes. Pero cuéntanos un Ujú. poquito más de este Shakhtar Donetsk. Bueno, el Shakhtar Donetsk es un equipo también un poquito venido a menos con lo que seguramente muchos tenemos en la cabeza con respecto a lo que es el Shakhtar Donetsk. Yo creo que Mm, cuando empieza a ser importante este equipo dentro de Ucrania, empieza a mirarle a la cara al Dinamo Kiev hace ya unos años, hace diría que 10, 12 años, cuando empieza el Shakhtar Donetsk a ser realmente un equipo competitivo en Europa. Eh, Le roba el protagonismo a los históricos dentro de la liga ucraniana. Hoy por hoy es un equipo bastante venido a menos, que no está en el nivel de forma esperado dentro de este circuito internacional que nos ha hecho vivir el Shakhtar. Es cierto que gana la liga, es un equipo muy potente a nivel de plantilla dentro de Ucrania, pero que luego internacionalmente yo creo que la realidad es otra bien distinta, ¿no? Sí que tiene jugadores interesantes como Stepanenko, como Bondarenko, son Zarenko. jugadores internacionales que están bien situados en el panorama internacional, que siguen a pesar de todo en el Shakhtar. Yo creo que incluso tendrían bastantes posibilidades de estar fuera de este equipo y de marchar a ligas más potentes, ¿no? También está Zubkov, que si no me equivoco empezó su carrera en el Dinamo Kiev. No sé si estuvo también en el Ferencváros, me suena que tuvo una etapa por allí, un extremo derecho bastante veterano. La sensación de que sigue sacando piezas interesantes, incluso a nivel de jóvenes promesas como Sikan, como Mudryk, que tú has Mm. comentado, ¿no? Que se marchó al Chelsea por 100 millones. Bueno, es un equipo entrenado por Van Leeuwen, un entrenador que suele intentar correr pocos riesgos. Es verdad que es un Shakhtar Donetsk diferente a lo que nos tiene acostumbrados en otras etapas con los brasileños que tú has citado, ¿no? Mm. Es verdad que es un Shakhtar Donetsk un poquito más reservón, un poquito más conservador, sobre todo porque le sobra en liga y luego en competiciones internacionales necesita reservarse un Ya. poco para intentar salir a la contra, ¿no? Con jugadores especialmente rápidos, especialmente potentes, ¿no? Si no me equivoco, sigue por allí TT, no estoy seguro, pero creo que sigue por allí Mm. TT. Yo recuerdo, bueno, hace 4 o 5 años quizás el Shakhtar Ujú. estaba bien diferenciado, ¿no? Atrás sí que tenían jugadores ucranianos, ¿no? En la parte medio centro de defensa, y arriba media puntas, extremos, delanteros brasileños, Sí. ¿no? Había una diferencia clara y sí que era un equipo que te podía complicar, que un equipo atractivo de ver, y es verdad que creo que estos últimos 2 años se ha venido un Ujú. poquito, un poquito abajo. Sí, sobre todo porque lo que ha salido, pues al final ha tenido mercado fuera de Ucrania, la Mm. situación bélica, pues no les está complicando mucho la cosa, Sí, más allá de la localización, que como tú bien dices, ha estado jugando en Ucrania toda la liga ucraniana, lo hacía en el Estadio Olímpico de Kiev. El pasado año, si no me equivoco, jugaba en Varsovia los partidos internacionales sí, como recuerdo, sí. local, lo hacía en Polonia, y este año lo va a hacer en Hamburgo. Por lo tanto, la lejanía va a ser menor, no se va a tener Mm. que desplazar ningún equipo eh, a la zona de Polonia. Por lo tanto, vamos a ver al Shakhtar Donetsk como local en el estadio de Hamburgo, que ya sabemos que además está en Zweite Bundesliga. Sí que me parece que es
es un tema interesante, ¿no? Lo del Shakhtar Donetsk y cómo lo está desarrollando todo y cómo está manteniendo el tipo en Europa después de Sí. todo lo que está pasando. Por lo tanto, el que pierdan piezas o no tengan demasiados recursos a nivel deportivo me parece lo mínimo, ¿no? Que estén compitiendo en fase de grupos un equipo como el Shakhtar Donetsk después de todo lo que está pasando realmente es digno de admirar. Sí, yo recuerdo que el curso pasado incluso prácticamente casi le ganan al Real Madrid, que al final empató el Madrid Efectivamente, en el último minuto, no militado con sí. un gol un poco extraño. Bueno, que al final es meritorio, ¿no? Que con ese bajón que decimos, nombres que se les acaban yendo, sigan compitiendo en Europa y es un equipo que yo creo que tiene que hacerlo muy mal, ¿no? Para que los siguientes años no esté por lo menos en fase de grupos y siga dando guerra. Por último, Es una pasada, la verdad. sí. Por último, el equipo quizás más desconocido por todo el mundo es el Royal Antwerp de Bélgica. Un equipo que además es curioso porque quedó tercero en liga regular, porque es verdad que en Bélgica es un sistema un poco extraño, tiene una liga regular. Sí. No creo que los 4 o 5 equipos mejores van a un playoff. Ujú. Quedó tercero y en el playoff quedó primero y se aseguró esa previa de Champions que acabó ganando al AEK de Atenas. Como digo, ganó el playoff, estuvo en el bombo 4 y le ha tocado a este grupo. Es verdad que es una plantilla, por ejemplo, tienen en la defensa a Alderweireld, que es un conocido, ¿no? Estuvo en Atleti, muchos años en el Tottenham, y creo que quizás, no sé si el mayor atractivo, pero ahora nos contará su propuesta y demás, pero hay un nombre que sonó este último verano muy así de pasada para el Fútbol Club Barcelona, que es el centrocampista Vermeeren, que es un chico muy joven, con mucho potencial y que me acuerdo ayer cuando vi en Twitter cuando salía este equipo, la gente hablaba, ¿no? De que quizás el mayor atractivo era ver a este chico jugar contra el Barça. ¿Qué nos puedes contar de su propuesta? Es un equipo que prácticamente desconocido para casi todo el mundo. En Europa casi siempre el Brujas no está ahí y este año no ha sido así. Sí. ¿Qué nos puedes contar de alguna individualidad? ¿El equipo cómo es? Bueno, hay que decir, lo primero, que se va a encontrar el Barça con un viejo conocido en el banquillo, como es Marc Van Bommel, Ah, un entrenador que, bueno, tiene su pasado en el Barça, sus sí, más y sus menos con algún integrante, como todos sabemos, en ese Mundial de 2010 se las tuvo sí, tremendas con Andrés Iniesta en la final. Bueno, es un equipo que plantea un 4-2-3-1 con muchas variaciones entre el 4-3-3 y el 4-4-2. Es un equipo, bueno, de lo que suele ser común en Europa para equipos que luego en sus ligas suelen ser dominantes. Le pasó al Unión Saint-Gilloise, le pasa al Anderlecht, le pasa al Brujas, equipos que pueden ser más potentes en sus ligas, manejar la situación de una manera particularmente ofensiva en su liga nacional, como el Gent o el Genk. Yo creo que pasa mucho, ¿no? Con los equipos que son fuertes en su liga, luego pasan a Europa y suelen ser equipos un poco más conservadores. sí. Lo hemos visto, por ejemplo, con Osasuna, con el Brujas en esta eliminatoria. Hemos visto un equipo que salía muy rápido, muy vertical, con mucha potencia a nivel ofensivo, con De Kuyper en banda izquierda, etcétera, pero daba la sensación de que luego en defensa intentaban cometer los mínimos errores posibles, intentaban conservar un poquito la pelota y intentar echar balones fuera ante situaciones peligrosas. Es algo muy parecido a lo que vamos a encontrar con el Royal Antwerp, más allá de que pueda ser que Van Bommel decida quemar todas las naves y decir, vamos a jugar en Europa o en esta competición en fase de De tú a grupos tú, ¿no? a lo mejor una sola vez en toda nuestra historia, porque recordemos que es debutante en Sí, Champions League. Vamos a intentar jugar bien, que la gente se acuerde de nosotros, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y cómo se enfrenta el Royal Antwerp a esta situación. La sensación que me da es que sí que es un equipo que le puede mirar a la cara al Shakhtar Donetsk. Creo que es un equipo que, más allá de que se haya clasificado vía playoff, más allá de que ese resultado en el playoff en la Jupiler Pro League nos pueda dar la sensación de que no sea un equipo tan potente, creo que sí que es un equipo que tiene mimbres como para inquietar a equipos de su misma entidad, ¿no? Yo creo que es un equipo que se sí. ordena bien, que comete pocos errores, que conserva bien el balón. Eh, Tiene piezas interesantes en medio campo, como tú bien comentabas, ¿no? A mí el que más me gusta es Ekelkamp, que es un futbolista que juega un pelín, unos metritos por encima de la zona de los pivotes. Es un jugador que suele estar más en una posición o en un rol de interior o de media punta ofensivo. Es un jugador muy interesante. Balisiwa, que juega normalmente como punta, pero es extremo izquierdo. Tiene varias cosas, ¿no? Este Royal Antwerp. Creo que tiene cositas, tiene
tiene jugadores también muy veteranos. Tú has comentado Alderweireld, ¿no? Un futbolista que conocemos en la liga perfectamente, que pasó también por el Ajax. Bueno, al final el Royal Antwerp junta un poco esa voluntad de hacer un juego atractivo, ofensivo en su liga nacional. Seguramente aquí quiera cometer menos errores y luego además pues tiene esa unión, ¿no? Entre veteranos y jóvenes que yo creo que es muy atractivo para este tipo de fases y que nos permiten también conocer equipos nuevos o por lo menos la gente que no se asome tanto a ligas extranjeras. Creo que permite conocer este tipo de realidades que me parecen interesantes. Será un equipo curioso de ver por lo que dices, porque es un equipo que debutando en Champions, la mayoría de gente no habrá visto mucho del equipo, conocerá un par de futbolistas, Alderweireld, como comentamos. Además, es verdad que le ha tocado un grupo, obviamente no para mirar a quizá clasificarse a unos octavos de final, porque el Porto y el Barça son muy superiores, pero sí que pueden conseguir esa tercera plaza, ¿no? Que les lleva a Europa League, que quizás es una competición que sí se pueden atrever más y jugar un fútbol más propositivo, porque los rivales, aunque hay mucho nivel, son de escalón a priori inferiores. Además, el sorteo para el Barça es curioso porque muchas veces te toca ir, ¿no? Como decías tú, a Ucrania, a países que quizás tienes que recorrer muchos kilómetros, Azerbaiyán, recuerdo cuando estaba el Karabaj. Al final son trayectos que obviamente no suponen un problema para el partido, pero sí te lastran, ¿no? El cansancio a nivel físico de los jugadores. Y es un sorteo que al final vas a Portugal, que te queda prácticamente al lado, vas a Bélgica y vas a Hamburgo a jugar porque el Shakhtar juega en Hamburgo. Al final, un sorteo que si evaluamos todos, que prácticamente es perfecto para el Barça. Sí, es absolutamente perfecto. Creo que es un grupo muy asequible. Luego, obviamente, no, lo he dicho en todos los sitios, se lo he comentado a Miguel Ángel Román, se lo he comentado a Salva Jiménez. Yo creo que al final, donde me han preguntado, he dicho lo mismo. Luego la pelota echa a andar y las valoraciones que hagamos nosotros aquí no valen para absolutamente nada, Pablo. Pero sí que Champions y no hay partido fácil, pero... Efectivamente, ¿no? Y luego que son equipos que compiten y son equipos que tienen poquito que perder, ¿no? Y realmente puede pasar cualquier cosa. Pero es verdad que a priori, y sobre todo sabiendo lo que esperas de un equipo como el FC Barcelona, que esto, aquí vamos a la realidad, ¿no? Si yo no esperara nada de un equipo como el Barça o de un equipo como el Manchester United o de un equipo como el Manchester City, no me podrían decepcionar. Que el Royal Antwerp no se clasifica a octavos no me decepciona. Incluso, claro, no me puede decepcionar. Que el Shakhtar Donetsk no pase a octavos no me puede decepcionar. Pero que no pasen equipos tan potentes, ya no solo a nivel histórico, sino a nivel de plantilla, con plantillas de miles de millones de euros. Yo creo que estamos hablando de equipos que realmente es de los que te esperas, ¿no? Que estén en las rondas siguientes, simplemente por ese contraste, ¿no? A nivel competitivo. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero como tú bien dices, y creo que estamos de acuerdo todos, ya sea la gente o los aficionados culés o no culés, es un torneo en el que la fase de grupos sí que ha sido bastante más benévola que en las últimas ocasiones. Yo creo que ya simplemente que no haya un Bayern de Múnich es algo que te facilita mucho las cosas, porque es un equipo gigante, ¿no? Un equipo muy difícil de batir. Que ya sabes que no que te va a sacar puntos los dos partidos, pero sabes que va a ser muy complicado ganarle cualquiera de los dos partidos. Y a priori, por ejemplo, en este grupo, es verdad que los partidos, siempre digo que los partidos en casa en Champions, si tú ganas tus partidos en casa, sueles pasar casi siempre de grupos y al final este sorteo invita a ello. Ahora te quería preguntar, porque es verdad que, como decimos, los dos últimos años han sido catastróficos, el Barça no ha conseguido pasar en ninguno de grupos, y este año, hombre, yo creo que si no pasa de grupos habría que tomar decisiones no drásticas porque sería una debacle prácticamente sin precedentes. Yo, si quieres, me mojo primero. Yo creo que la predicción, objetivo, por ejemplo, yo creo que el objetivo del Barça se tiene que plantar en unos cuartos de final. Creo que es un paso intermedio entre, obviamente no es candidato a ganar la Champions a día de hoy. Candidato me refiero top 3, top 4, porque creo que hay equipos a nivel de juego muy superiores, a nivel de plantilla o a nivel de que en competiciones europeas, como la Champions, por ejemplo el Real Madrid, van un pasito más allá. Sí que creo que el objetivo puede ser cuartos de final, tanto a nivel presupuestario, porque creo que el Barça casi siempre se pone el objetivo ahí, como a nivel de plantilla y fútbol. Yo creo que tiene que estar ahí, porque al final octavos lo damos por hecho, ¿no? Y si pasas quizá como primero, luego nunca se sabe porque te puede tocar cualquiera, pero yo creo que unos cuartos de final, si estás de acuerdo conmigo, sería un objetivo bueno para el Barça. Obviamente, si se puede llegar a más, pues más, pero yo creo que sería un objetivo acorde a la realidad del club a día de hoy y sobre todo con el grupo que ha tocado.
Fíjate que yo te diría que atendiendo un poco la realidad deportiva del Barça y comparándola con la realidad que nos ofrecen muchos de los equipos que están en esta fase de grupos, mi sensación es que llegar a cuartos de final con el Fútbol Club Barcelona sería de sobresaliente. Esa es mi sensación, porque creo que ya no es tanto, fíjate, hablando precisamente del Napoli, me preguntaban, hombre, ¿y el Napoli no crees que es un equipo competitivamente superior? Sí, 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 claro que sí. Pero, y yo creo que si me hubieran preguntado antes de la fase de grupos, yo hubiera dicho, el Nápoles es uno de los equipos que yo creo que puede decepcionar en esta Champions. Ahora Ya, bien, yo ahora veo su grupo y digo, pues hombre, es muy probable que pasen a octavos. Es muy sí, probable. Y yo veo el grupo del Barça y digo, es muy probable que pasen a octavos. Pero ojito con el duelo que vas a tener en octavos. ya. Porque la sensación es que vas a ser primero de grupo y que te vas a asegurar, por así decirlo, una cierta comodidad para poder pasar a cuartos, ¿no? Por lo menos ese factor campo, la sensación de que te vas a encontrar con un equipo que siendo segundo puedan pasar cosas, ¿no? Tú imagínate que te toca, siendo El, segundo, el grupo F, ¿no? el grupo F, Ya, o que te toca un Leipzig, o que el Leipzig se ha vuelto loco y es el Manchester City el que está ya, de ya. segundo. ¿Cuántas veces hemos visto este tipo de cosas? Entonces, yo a partir de octavos ya las cosas las valoro en base Mm, a lo que son competiciones como esta a doble partido. Y al ya. Barça llevamos unos años en los que realmente le vemos muy flojo en Sí, ocasiones en las que el doble partido le hace muchísimo daño. Primero porque no compite al nivel esperado y segundo porque realmente hay muchos equipos muy por encima de ellos a nivel táctico. ¿eh? A nivel de plantilla yo creo que puede competir, pero a nivel táctico creo que tiene mucho trabajo por hacer. No porque no tenga mimbres, sino porque creo que hay muchas cosas que pulir. Más allá de eso, sí, como tú, ¿no? Yo creo que al final creo que los octavos es algo obligatorio y fíjate que pasamos del 5 raspado, 5 puntos gracias, que se suele decir, a el 9 o al 8,5, porque ya estamos en una fase en la que yo creo que a cualquier equipo se le puede valorar muy positivamente que llegue a sí. estar entre los equipos en cuartos de final. A mí esa es un poco la sensación que me da. Veo al Barça lejísimos de poder estar en semifinales o en una final hipotética dentro de la Champions League. Y ojalá esto cambie, ¿no? Porque yo creo que al Mm, final es algo que enriquece muchísimo el deporte español y sobre todo la perspectiva en competiciones internacionales. sí. Yo que soy un poquito más joven que tú y que la mayoría que están viendo probablemente esto, es verdad que se ha cerrado, ¿no? Que el Barça, toda mi vida, por ejemplo, viéndolo estar en cuartos semis de Champions, yo que tengo 20 años, que probablemente llevo viendo fútbol de 2006-2007, que me ha tocado la época buena, es verdad que es raro ver el Barça caer en fase de grupos 2 años seguidos y un poco te da un golpe de realidad, ¿no? Y te acostumbra un poco a decir, bueno, no siempre se gana y también se puede perder. Te quería hacer una pregunta porque, para acabar, Esto seguro que te diría nuestro amigo Jordi, culé de Chamberí, voy a te echar diría Madrid. que ala, a espabilar. Mi Porque padre claro, siempre, él ha vivido épocas sí, absolutamente demenciales en cuanto a competiciones internacionales. mi padre, que es el que me hizo del Barça, que tiene pues eso, la edad de Jordi por más o menos, siempre me dice, ¿no? Que he vivido la época de que ganar era habitual. Yo me sentaba delante de la tele y decía, "Oh, otra Champions, otra Liga, otra. Y al final eso no es lo Claro, es que normal. tú fíjate, al final eso también te hace enamorarte de un club, Sí, ¿eh? sí, Eso yo creo que tiene una parte positiva y una negativa. La negativa obviamente la estás viviendo ahora porque estás enfrentándote a una realidad muy diferente, pero la positiva también es que te enamoras de un club como yo creo que tienen fortuna muy pocos aficionados al fútbol, ¿no? Es muy difícil ver a tu equipo ganar sí. tantísimo en tan poco tiempo, ¿no? No, yo creo que es un golpe de realidad positivo por eso, por lo que dices, porque al final crees que es todo, haces Champions cada 2 3 años y la realidad es que ganar una Champions, pues, tal como está el día a día Claro. del fútbol, es Sí. una proeza, o Y, sea, es y casi ya, imposible. y, ya, no, y ya no ganar. Es Llegar a cuartos, semis, si ese equipo siguiera perdiendo como perdía, probablemente habría gente mucho más contenta en el sí. entorno del Fútbol Club Barcelona. Yo, para acabar, te quiero hacer una pregunta, porque es verdad que hablábamos, ¿no? A nivel táctico, de fútbol, creo que el Ujú. Barça debe mejorar mucho, creo que es una temporada clave tanto para el club como para Xavi, por ejemplo, que creo que tiene que dar un paso adelante sí o sí, porque el equipo está para más cosas, sobre todo la Ujú. plantilla. Te quería preguntar, he visto que hoy, por ejemplo, un tuit de la media inglesa, si no me equivoco, que en las casas de apuestas daban al Barça como, por ejemplo, cuarto favorito, creo que era la Champions. Es verdad que creo que es a nivel club, ¿no? A nivel histórica, a nivel historia, sí que puede estar ahí, pero a nivel de fútbol creo que está un poquito más atrás. ¿Tú crees que el Barça, por ejemplo,
hay ocho equipos mejores en Europa a nivel de fútbol, a nivel plantilla en general, que digas tú, ¿a qué nivel pones al Barça en un favorito de la Champions? ¿Quinto, sexto, séptimo, octavo? Qué duro esto, qué duro. A ver, yo como mínimo veo 4 equipos por delante, Yo creo que clarísimamente. City, PSG, City, Madrid, PSG, Bayern de Múnich, Real Madrid, Arsenal. el Arsenal yo creo que ahora mismo está por Yo delante. también. La sensación incluso de que De algún que el Leipzig te equipo, puede competir incluso de que el un Leipzig o el Milan te pueden hacer daño. Es Napoli, que hay, sí. hay- hay tantos equipos que realmente tampoco sabemos cuál es la cara que van a mostrar, ¿no? Pero sí me parece que hay equipos que están por delante del Barça, ¿eh? Sí, yo En creo que el- hay quizás 4 o 5 equipos superiores muy claramente claramente, sí. y luego 3 4 que te pueden pelear cualquier eliminatoria o 5 que te Eso, pueden pelear cualquier eliminatoria. eso es. A mí es la sensación que me da. Hay 4 o 5 equipos que están clarísimamente por delante de ti. Eso lo tengo casi claro. Por tanto, ya estaríamos en un quinto o sexto puesto. Y luego sí que tengo la sensación de que a lo mejor sí que habría 3 4 equipos que están en tu misma liga, en el Sí, que realmente la posición puede variar poco entre el sexto y el noveno. Esto es duro para el Barça. Es sí, duro, porque son 32 participantes y lo que estamos diciendo es que realmente le situamos entre el tercio ganador, pero claro, sí, pero en hay las posiciones inferiores, en las de pelear por el descenso. Si esto fueran 3 divisiones, el Barça estaría luchando por no descender. Es algo duro, es algo duro. También es verdad que hay que entender el proceso económico y deportivo que está sí, viviendo el Barça. El Barça podría haber hecho 2 cosas. Y esto ya se trasciende completamente lo que tú y yo estamos hablando o para lo que me has llamado, pero para mí el nada, Barça podía haber optado por 2 cosas. La primera es el camino que ha decidido emprender. Hipotecarse a nivel económico, a todos los niveles, intentar maniobrar económicamente como le permita la propia legislación, intentar llegar a acuerdos y a proceder a las famosas palancas para intentar crear una plantilla competitiva que le permita seguir luchando por todo lo que estamos viendo en estas últimas 3 temporadas. Esa era la primera perspectiva. La segunda perspectiva era jugar a medio largo plazo y seguir construyendo un equipo competitivo, pero ya mirando a que ni esta temporada, ni la anterior, ni probablemente la anterior, hubieras podido pelear por prácticamente nada. Eso, eso es muy duro en perspectiva sí, del Barça, porque también eso también te condena económicamente. Por lo tanto, claro, probablemente vayas a ejecutar menos gasto, no pero vas a ojo, que gastar te van a menos. seguir cobrando. Vas a ingresar menos por estar en según qué competiciones. ¿Hubiera podido competir el Barça en Liga si no hubiera llegado Lewandowski por la cantidad que se pagó el año No pasado? lo Pues creo. es difícil. Es difícil pensar que eso sería así, ¿no? Por lo tanto, Sí, yo creo que el Barça pues está optando por una vía que le da más seguridad y es un poco la sensación que tengo. Es duro ver al Barça en esa posición, lo es, independientemente de que seas o no del Barça, yo creo que futbolísticamente hablando es duro ver a un equipo histórico en esta situación, pero es una decisión que han tomado y que tienen que llevar hasta el final. Yo creo que al final decidir ir por un camino o por otro, pues te cuestiona el futuro inmediato, pero yo creo que la realidad es la que es. Si se ha optado por eso, es completamente lógico sí. y con eso tienen que ir. Sí, yo creo que ha sido un buen resumen, ¿no? Aparte del grupo de Champions, un poquito la realidad del club. Yo creo que todos, ¿no? Los aficionados al Barça soñamos con no solo llegar a Wembley, ¿no? Que sería un hito histórico prácticamente, sino con volver a ver, yo por lo menos, una eliminatoria del Barça en Champions que hace 2 temporadas que no se ve, que es algo chocante. Y yo creo que este año es el indicado para mínimo volver a verlo. Nada, Miguel, ha sido un placer tenerte aquí en el estadio. Sabéis que podéis seguirle en Twitter, en YouTube, sube prácticamente vídeo cada día, ¿no? Y mañana, Lo intentamos. mañana hay ya un análisis del grupo del sorteo de Champions entero. Los siguientes días analizará el grupo del Barça, el grupo del Madrid. Y yo creo que es un chico que hace las cosas bien, un periodista muy bueno, así que le podéis seguir en Twitter, en YouTube, en todas sus redes sociales y en la web que próximamente vas a lanzar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí estará recogido un poquito todo mi trabajo para la gente que quiera consultarlo o que quiera seguir mis artículos. Así que nada, para mí un placer, Pablo, que me hayáis invitado. Ya digo, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, para mí el Estadio Johan es mi casa. Con David siempre he tenido muchísima confianza para pasarme siempre que podía y realmente os agradezco mucho la invitación. Nada, así seguirá siendo, sabes que cuando quieras y cuando te llamemos, sabemos que estás disponible para nosotros. Y nada, vosotros que nos estáis viendo, sabéis, tanto seguir a Miguel en todas sus redes sociales, que es un crack. En el Stadio también tenemos de todo, tenemos TikTok, YouTube, Twitch, Spotify, iVoox.
sea, yo no sé si nos vamos a crear una red social nosotros nueva para estar ahí dentro. Así que nada, ha sido un placer analizar este grupo de Champions y quién sabe si en futuras ocasiones de Miguel analizaremos alguna eliminatoria, ¿no? De octavos, cuartos de final. Así que nada, un placer y hasta otra. Chao.